No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que la sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni amorosa, como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. ¿Qué es mejor, una pregunta o una respuesta? Qué buena pregunta es un programa, es un proyecto del Frente de Danza Independiente para estar con personajes que han hecho la historia de la danza contemporánea en el país. Esta vez estamos aquí con Byron Paredes, él es gestor cultural, bailarín, coreógrafo. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Terry, muchas gracias, qué chévere. Y gracias por esa introducción, qué bonito. Gracias. Es una introducción que amerita tu historia de vida. Qué bonito, gracias. Cuéntame, vamos desde el comienzo. ¿Cómo empezaste este camino en la danza? En el año, en el 83. Va más o menos, en el 83 yo estaba haciendo teatro con el colegio Andrade Marín en La Rumiñahui. Y ahí conocí un profesor de teatro que daba danza, pero yo no sabía que se llamaba danza. ¿Quién era el profesor? ¿Qué cosa? ¿Quién daba danza? Sí. No, ya no vive. Es una persona que ya falleció. Pero bueno, estaba ahí en ese entonces, daba danza. Más bien dicho, veía que se movían, veía que bailaban. Yo no sabía que se llamaba danza. Entonces yo veía que bailaban. Hacían folclore tradicional, pero hacían muchas cosas extrañas ahí. Este profesor, en algún momento, yo tuve la posibilidad de conversar con él y le pregunté que si yo podía bailar con ellos. Me dijo que sí, pero que si yo quería bailar realmente había unas instituciones donde yo podía ir. Entonces, fue en ese entonces el Instituto Nacional de Danza en el 85-86 me parece, el instituto que quedaba en la Mercadillo, y la Compañía Nacional de Danza quedaba en la Orellana y 6 de diciembre. Yo me acerqué por novelero, no porque yo tenía un conocimiento, yo me fui y me quedé porque había mujeres hermosas. Yo vi las peladas, hermano, y dije, qué bestia, al paraíso, por cómo se movían, por cómo eran ellas, cómo entraban y salían. Entonces yo me quedé estupefacto. Entonces yo no llegué a la danza porque era un intelectual o porque la danza era mi pasión y nada por eso. Yo realmente llegué por las mujeres que bailaban en la danza y los hombres que estaban en ese entonces ahí. Me acuerdo de Rommel, creo, Rommel Pérez, porque se llama este man. Rommel Pérez, sí, el hermano de Diego y de Ramiro Pérez. Que entraba y salía, es una onda de los manes así, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Entré, averigüé, la Compañía Nacional de Danza, en ese entonces era Marcelo Ordóñez el director. Él me dio la posibilidad de entrar a la escuela. 85. Creo que han pasado más de 40 años hasta entonces, desde mi entrada a la escuela de la compañía. Han pasado, no he dejado de bailar. He pasado por muchos grupos, muchas instituciones. Ahora me dedico a la enseñanza y a la pedagogía de la danza y hago coreografía. Bien, en el año 85, siendo Marcelo Ordóñez director de la Compañía Nacional de Danza, ¿a qué tiempo de haber empezado a descubrir la energía de la danza empezaste a dar tus primeras funciones como bailarín profesional? Chuta. Yo entré a la escuela y me acuerdo que en ese entonces escaseaban los hombres en la danza. Éramos como preciados, digamos, lo hacían muchas mujeres, pero habíamos pocos hombres. Entonces, la responsabilidad de aprender era más de nosotros. A quien le molestaba la paciencia a los maestros eran a nosotros, los profesores. Me acuerdo Marisa Creti, Fausto Villagómez. ¿Me acuerdo? Entonces, ellos se preocupaban más de los hombres, a joder a la paciencia para que nosotros avancemos más rápido, porque la compañía necesitaba elencos. Y en ese entonces ya se estaban los movimientos independientes, y Wilson Pico era como el gurú y el duro de la danza en ese entonces ya. Wilson Pico, Clever Viera, acuerdo de Carlos Cornejo, que estaban ya adelante, ¿no? Sí, en ese tiempo, en el 85, 86 ya, ¿no? 86 ya se formó el Frente de Danza Independiente, que fue la agrupación de varios colectivos de danza independiente que existían en la ciudad de Quito, como Yara Danza, Senda, Quebra Danza, Viva Danza. Y estaba el movimiento lindísimo. Exactamente. El movimiento fuerte de la danza. Con carácter social y reivindicativo de
social político, porque había una conciencia desde entonces. Exactamente, así mismo social político. Y es así como se tiene que manejar, digo yo, la danza hasta ahora en estos tiempos, con una conciencia política muy clara, muy definida. Los tiempos son otros ahora. Byron, me acuerdo de ti, muy rebelde, muy contestatario, muy contestatario, un personaje, y parte de esa rebeldía, parte de esa inquietud que tú tenías, las llevaste también a la producción. Hiciste junto a Patricio Andrade este proyecto hermoso que se llama Propudanza, que era Propuestas para la Danza. De ahí salieron varios emprendimientos, como el Festival Alas de la Danza, ¿no? Alas de la Danza. El Festival Concurso, que se inició. ¿En qué año fue esto? Sí, no me acuerdo, hermano, pero eran en los 80, antes No, de en los los 90. 90. Los 90, llegando a los 90 ya, pero no era tanto después de los 90, entre los 90, llegando a los 90 era ya. Éramos bailarines terribles de la Compañía Nacional de Danza. Terribles digo porque nosotros no nos quedábamos quietos, no éramos solamente los bailarines que estaban en la compañía, sino andábamos por afuera también haciendo otras cosas, bailábamos con los grupos independientes, hacíamos actividades relacionadas con la danza contemporánea, hacíamos shows, estábamos en el cine, estábamos en la televisión, estábamos en varias cosas. Y trabajamos y nos unimos con Patricio Andrade, éramos compañeros en ese entonces, y creamos la posibilidad desde ese entonces de crear un espacio para el reconocimiento y sobre todo para para mostrar lo que sucedía en ese entonces con la gente que no tenía posibilidades de mostrarse. Para eso se creaba el Propudanza. Entonces, visibilizar el trabajo. Visibilizar el trabajo de colectivos independientes o de gente que estaba haciendo sus primeros intentos de hacer coreografías. Esa era la Propudanza. Esto se lo realizaba en el Teatro de la Universidad Central. Primero iniciamos en la misma sala de la compañía. En el teatro de la compañía. En el patio. Hacíamos en el patio y en la sala de donde hacíamos clases y tomábamos clases y ensayos, ahí mismo hacíamos. Luego hicimos en el patio y de ahí nos fuimos subiendo cuando pasaron los años, creo que fue 2 o 3 veces después, ya nos dieron la posibilidad de hacer en el Teatro de la Universidad Central, en el teatro, ¿cómo se llama? Teatro Universitario. El teatro universitario. Ahí es donde ya empezamos a crear el Alas de la Danza. Donde ya, creo que no ha habido otro festival o otro... Festival concurso no. De esa naturaleza. Sí, como lo era Alas de la Danza, festival concurso no lo hay. No ha habido nunca aquí. Es el único que ha tenido esa característica de ser concurso. Me acuerdo de ese concurso de Jorge Parra. Andrea Jaramillo recién comenzaba, que es ahora maestra de la Compañía Nacional de Danza. Andrea Jaramillo fue una de las primeras en ganar en ese entonces, era jovencita, comenzaba en la danza. Como mejor bailarina. Como mejor bailarina, como intérprete. Tú también creo que ganaste algo así. Gané una vez como alguna vez. Yo me acuerdo de Terry una vez contigo, nosotros nos vestimos de mujer. De tacos, así para que vayamos hablando las plenas. Vamos a desarrollar. Vamos a llegar a ese punto después. Vamos por orden cronológico. Estamos en el Alas de la Danza. Me acuerdo las 2 primeras ediciones, que como tú dices, o 3 primeras ediciones que la hicieron con Patricio Andrade en la Compañía Nacional de Danza. Así es. Siendo director Arturo Garrido. No, antes era Laura Solosa. Sí, pero antes en ese tiempo no hicieron. Sí, hicimos una. Claro, hicimos una y nos votaron y todo el A Laura les votó para hacer el para hacer eso, claro. Ah, ya. Bueno, digamos que en el tiempo de Arturo Garrido les dio la apertura para hacer el festival. Me acuerdo que te peleaste con él. Más que pelear, él nunca reconoció el trabajo de nosotros. No reconocía. ¿Tenía un ego muy grande él? No sé qué tenía, solamente no reconocía el trabajo de nosotros. Yo jamás he sido una persona que califica, peor juzga a las personas o hace un criterio distorsionado frente a los hechos. Yo creo que no reconoció el trabajo que nosotros hacíamos. Nosotros estábamos en un momento en ese entonces de tampoco reconocer el no reconocimiento, éramos rebeldes como tú lo dices. Igual lo hacíamos con Patricio Andrade. Patricio Andrade siempre hizo lo que quiso hacer y sigue haciendo. Por eso es lo que es y ha hecho el camino que ha hecho. Y me parece que el arte debe ser así. O sea, el arte hasta ahora debería no responder a criterios puestos por encima. No deberían ser creaciones, gestiones, producciones en base de los criterios propios de los gestores o de los gestadores del arte y la cultura de este país. En ese entonces se quiso imponer algún criterio y nosotros no lo dejamos.
Bien, ahí está. Y eso nos costó y nos votaron, claro, de la compañía, ¿no? Sí, recuerdo que a mí también me votó, pero sí, creo que salimos juntos, no sé. Bueno, por ahí era, ¿no? Luego de esto, aparte de gestar este proyecto de Propudanza en la Compañía Nacional de Danza, siempre has tenido, siempre has sido un viajero. Has estado por todo el mundo. Lo recuerdo y me acuerdo con mucho agrado cuando salimos juntos a Europa y estuvimos en París, pero tú antes ya habías viajado a Europa muchísimas veces y habías hecho gestión cultural, habías bailado, tu nombre era reconocido en varios sectores de la danza, en Francia sobre todo. Viniste con una chica que se llamaba Roberta. La maestra Roberta Leyer. Roberta Leyer, a proponer un montaje sobre Shakespeare con la compañía. Eso no lo hace cualquiera. Ese tipo de aventuras no lo hacen cualquiera. Se necesita pasión, se necesita un rigor, autenticidad, se necesita compromiso con la vida de uno mismo y con lo que ejerce, como en este caso tu profesión, que es la danza y la de gestión cultural. Cuéntame esa historia. ¿Qué pasó? Yo ya había hecho un camino antes con la Compañía Nacional de Danza. Él me dio la posibilidad. Bailando folclore. Bailando danza tradicional y danza contemporánea. Danza tradicional. La compañía en ese entonces tenía dos elencos. El elenco de danza contemporánea y el elenco de danza tradicional. Yo me formé en el elenco de danza contemporánea y ballet clásico. Y bailaba danza tradicional con eso. Los espectáculos que hacía Marcelo Ordóñez eran bailarines contemporáneos haciendo danza tradicional. Entonces, era una mixtura en ese entonces, media más o menos. Con esta compañía tuve la posibilidad de viajar a la compañía, 11 años. 11 años seguidos viajaste todos los años de los veranos. Los veranos, para los festivales. Para los festivales de la ciudad. Ah, muy bien. Ahí tuve la posibilidad. En ese trayecto tuve la posibilidad de conocer, claro, como es lógico, ¿no? Gestores, bailarines, coreógrafos y todo eso. Y entre esos, en ese entonces, le conocí a un gran amigo tuyo y mío, ¿no? Que es Marcelo Murriagui. Marcelito Murriagui, una de las venidas que estuvo en el Ecuador, Marcelo le invitó, era como un coreógrafo invitado. Tuvimos un acercamiento, nos hicimos amigos y él alguna vez me dijo que si alguna vez yo estaba en Europa, que le llame. Y así fue. Alguna vez yo estuve en Europa y le llamé. Una de las últimas veces que viajaste con la compañía. Me quedé ya cerca de quedarme en Europa. Le llamé y Marcelo, por supuesto, estuvo. Él me abrió las puertas de su compañía y de su compañía, ¿no? Y de su casa. Con él empecé un camino. Algunos años estuve en Francia. Entre esas quedadas tuve la posibilidad de trabajar con Roberta Leyer, una maestra reconocida en Francia. Fue elegido para hacer un personaje que se llama Hideyuki Anno, en ese entonces un coreógrafo reconocido que estaba en ese momento, se había muerto con SIDA, el tema del SIDA estaba como en el momento. El tema. Y a mí me contrataron para que yo haga ese personaje en Francia, en París, en Estén, bueno, y eso. Entre esas quedadas, yo vine al Ecuador y tú viajaste conmigo y nosotros nos fuimos a Europa. Y tú bailaste en París con nosotros. Sí, y no solo eso, nosotros tuvimos una experiencia muy chévere, Terry. Nosotros fuimos al teatro de la Vila, al teatro importante, a hacer una audición para Mercy Cunningham. Me acuerdo, sí. Para la compañía de Mercy Cunningham. Era una de las únicas audiciones que podíamos hacer al ser extranjeros e indocumentados. Qué bacán, ¿no? Sí. Hermosa experiencia. Sí, los dos estuvimos, éramos los más viejos. Entre jóvenes, y pasamos, y estábamos ahí dándole. Pasamos hasta la tercera ronda, creo, porque dieron como 5 o 6 rondas. A la final eligieron a un bailarín de entre 2 que quedaban, y lo eligieron por la edad que tenía. Por la edad que tenía, 19 años, era un chico de Marruecos, árabe, que hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español. Sí, claro, tenía 19 años. El contrincante o la otra persona que quedó también para finalista era un español que tenía 20 años. 20 años. Entonces, nosotros teníamos, pero estuvimos ahí. Sí, estuvimos bien, entonces esas son tus aventuras por Europa, pero parte de esta vida que tú desarrollaste como extranjero, como bailarín extranjero, te llevó a involucrarte con otros grupos de danza contemporánea, no solo con la compañía de Roberta Leyer o con la compañía Germán Silva que dirige Marcelo Murriagui.
Hace tiempos me contaste que estabas bailando en España, en Barcelona. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde bailaste? Salí de Francia. La verdad es que yo en un momento dado París a mí me agotó, ¿no? Te saturó. Me saturó, pero no solamente es el tema de las saturaciones, sí, el clima me mató a mí, o me sigue matando los climas. El frío era tenaz. Me acuerdo. Yo, los fríos, yo me venía para el Ecuador y me iba, ¿no? Entonces ahí tuve la posibilidad, hice una audición en París, de esas tantas audiciones que hacíamos, pues yo allá para trabajar en un proyecto se audiciona, ¿no? A mí es como aquí en el Ecuador, por favor ven a bailar gratis y no bailas. A eso vamos después, tengo varias preguntas sobre entonces las allá audiciones. hice algunas audiciones, entre esas, una bailarina que tú le conoces trabajaba en una compañía y tenía ya una compañía que se llama Wendy Fernández. No sé si vos te acuerdas. Es una bailarina ecuatoriano-canadiense. La Wendy, claro, sí. Wendy, claro, y la Cristina. Cristina. La Cristina, claro, sí. Wendy se hizo una bailarina de danza flamenca. Pero flamenca igual contemporánea, porque ella tenía una formación de ballet clásico y danza contemporánea. La casualidad de esas cosas, eso sí fue casualidad. Cuando yo fui, ella era la primera bailarina de esa compañía, estaba ahí bailando. Tuvo la gentileza de invitarme y fui a bailar. En España. En Barcelona. En Barcelona. Sí. Esta compañía no era una gran compañía, pero tenía una base, tenía, igual como esta, tenía su espacio, su teatro, unas salas que daba clase y tenía unas sedes en Sevilla y en Valencia. Entonces a mí me contrataron por la edad, un poco porque yo tenía el carácter para bailar flamenco contemporáneo y sobre todo les interesaba también mis clases, para dar clases de danza contemporánea a los bailarines de flamenco. Entonces yo estuve también bailando flamenco y bailaba yo no solamente de danza contemporánea flamenca, sino que trabajaba en los hoteles y en los shows y en los tablados, esas cosas así. Bailando flamenco. Flamenco contemporáneo. Flamenco contemporáneo. Yo no hice un flamenco tradicional, no, yo hice flamenco contemporáneo, inclusive bailé flamenco con una bailarina clásica en puntas. Ya. Hacían estaba de moda todas estas mixturas y esas cosas, ¿no? Y la coreógrafa Lucila se llamaba, bellísima, le gustaba sobre todo las actuaciones contemporáneas, no se quedaba mucho en el folclore, le gustaban las manifestaciones, las mixturas. Entonces también hice eso en España. ¿Ves? De todo se ha hecho en esta vida, Teresita. Sí, parte de hacer de todo en esta vida como gestor cultural. También involucraste a mucha gente en este camino de la danza. Me acuerdo que cada viaje que tú hacías a Europa, a Francia, o a España, o a Portugal, siempre llevabas una persona de acá, del Ecuador. Sí. Fuimos juntos una vez y te agradezco por ese camino que nos diste. Pero como a mí, llevaste a muchas otras personas también. Llevaste a Andrea, llevaste a Romel Alencastro, llevaste a un chico de apellido Masson. David Masson, que sigue bailando. Tiene una compañía. Tiene una compañía en Francia. David Guasgua también. David Guasgua. Fue conmigo, él no lo hice, pero fue conmigo. Fueron muchas personas las que llevaste a Europa. Como Ana María Palis, que es ahora la directora de la escuela. ¿Ha sido ingrata la vida contigo? ¿Han sido ingratos estos personajes contigo? No los llamaría ¿Han conversado contigo ahora? Ninguno. No, excepto David Masson. David Masson es una persona bellísima, con la que mantenemos contacto. Tuvo la gentileza de invitarme a su proyecto. Ahora tiene un teatrito en la ciudad donde vive. Tiene una compañía, tiene una subvención del Estado francés ya para mantener su proyecto de danza, de formación y de creación. Y él, cuando puede, viene y me invita, o me llama, o lo que sea. Él es la única persona. El resto, yo no soy una persona resentida ni me quedo con los temas de ingratitud. Creo que todo existe y todo pasa en ese tiempo. Y si eso ya pasó, ya fue, ya estuvo. Y si eso aportó, pues qué bueno por mí. Y si no por la gente, pues qué bueno. Eso quiere decir que algo hice, algo hago y seguramente algo seguiré haciendo, ¿no? Y si la gente lo reconoce, está bien. Y si no, tampoco es preocupación ni resentimiento. Mira, fuiste con todas estas personas que nombramos antes a Europa. Y no los fuiste llevando así nomás, los fuiste llevando a bailar. Y
bailaron tus coreografías, tus propuestas coreográficas. Sí. Me acuerdo Sí. de María Sola. Sí, sí. ¿Puedes hablar? Giovanna López, ¿cierto? Giovanna López, Sandra Gómez también. Sandra Gómez, ¿cierto? Se me queda una compañía entera con todas las personas que llevaste. Sí, en serio. Elena Vera, Paola Sáenz, Wendy Palacios, Edgar Jadán. Ahora que lo mencionas, ya se me van quedando en el camino. Vamos a ir recordándonos porque tenemos un poco más de tiempo. Dale. María Sola, esta coreografía como emblemática tuya que la bailaste muchas veces en París, ¿de dónde sale? ¿De dónde parte esta coreografía? Y yo siempre tengo hasta ahora, ¿no? una fijación por reconocer el tema de la mujer en los trabajos que yo hago. Hasta ahora lo sigo haciendo. Recién hice una película y se llama María, El encierro de María. Entonces, nace solamente como el reconocimiento que yo hago siempre a las mujeres, en este caso a la feminidad de mi vida. Yo en ese entonces hice una profesión, un oficio que en ese entonces estaba reconocido solamente por mujeres o para mujeres. Y nosotros, o yo particularmente, fue estigmado en mi casa, en mi familia, con la sociedad. O sea, para mí no fue nomás el hecho de ya, sí que chévere estoy bailando. No, eso me costó mi familia, me costó inclusive en mi casa, costó muchas cosas para poder seguir bailando en esto. Y el camino que yo tengo en más de 40 años siempre ha sido acompañado por mujeres. Yo he sido un afortunado en mi vida. Todas las mujeres compañeras de pareja, compañeras de vida, compañeras de escenario, han sido fabulosas. Yo siempre reconoceré eso. Yo voy a reconocer como un hecho como un hecho que se me ha dado la posibilidad de como un reconocimiento a lo que hago, pero sobre todo un agradecimiento a esto, a esta vida, con mi mamá misma, ¿no? Mi mamá misma, mis hermanas mismas. Entonces yo en las coreografías cuando pongo María, pues veo a todas ellas y para mí María es eso. Nada más es eso. Y claro, la obra que tuviste no solamente estuvo en Europa, ¿no? Fuimos con Marcelito a Alemania, fuimos a... En Europa, claro, Alemania, no solamente estaba en Francia. Claro, estaba en algunas partes. Y esta fue, esta coreografía de María Sola, esto fue como uno de los últimos trabajos tuyos que yo vi, mira, para que veas cuánto tiempo. Puta, ¿cuánto tiempo? No he visto tus trabajos, pero sí nos hemos visto. Yo sí he visto los tuyos, ves cómo es la vida, ¿no? Yo vi en la plataforma un trabajo tuyo, chévere. Sí, pero eso también fue hace mucho tiempo. Te he seguido la pista más como gestor, como provocador en estos últimos tiempos, que ahora tienes el proyecto de la plataforma de la danza, que también. Byron es un hombre que trabaja desde la periferia, que hay que reconocer su alteridad, es un personaje auténtico, único, mientras el resto de personas, de actores culturales, estamos trabajando en un mismo medio, en un mismo sitio, en un mismo lugar. Byron se las ingenia para estar por la periferia, por afuera, trabajando con personas que hacen danza y que no son visibilizadas y que gracias a la plataforma de la danza que él dirige se logran mirar los trabajos de estas personas. ¿Desde cuándo está la plataforma de la danza? Desde el año 2008, Terry, y cuando entró el gobierno de Rafael Correa se me dio la primera posibilidad, el único auspicio que he tenido, la verdad, ¿no? O sea, el único auspicio que he tenido para hacer un festival y todo, y valga la oportunidad para decirlo, se me dio para crear la plataforma internacional de la danza en el 2008. Entonces, desde ahí no la paro, la tengo todos los años, inclusive en pandemia nosotros trabajamos, tú también estuviste virtualmente, claro, igual sí. Hicimos por teléfonos. Sí. Y perdón que te corte. Lo lindo de la plataforma de la danza es que no se la realiza en Quito, esta se la realiza en territorio. Tiene varias sedes que están activas mientras dura el festival, se puede decir. Así que dura ¿cuánto? ¿Un mes? Dura 15 días casi. 15 días donde hay danza en distintas ciudades del país. Yo no sé cómo lograr hacer eso, pero es impresionante. Esa es la continuación, la plataforma es la continuación de la gestión que se hizo con el Propudanza, con el Alas de la Danza, con todo eso, ¿no? Siempre ha sido eso. El propósito siempre ha sido visibilizar la gestión cultural, visibilizar a los trabajadores de la danza emergentes en este país, que son más de los que dicen que son. No, sí, claro. Yo logré apreciar eso cuando tú me invitaste. ¿Cómo crees que la danza contemporánea puede impactar en la sociedad o en la cultura?
La sociedad, la danza contemporánea no impacta en la sociedad o en la cultura. La danza contemporánea es parte del proceso del desarrollo social y cultural de un país, es parte intrínseca de eso. ¿Cómo lograr que sea parte de esto? Es parte de los movimientos se gestan a partir de la evolución del ser humano y de la evolución de la sociedad. El movimiento de por sí ya es considerado danza. El movimiento es energía, la energía se mueve, la energía transmuta a la mujer, la energía cambia, por ende es parte consistente de un desarrollo, llamémoslo así, de la sociedad y de la cultura. La cultura se ha gestado de los inicios de los tiempos y desde el inicio de los tiempos se ha bailado, se ha movido y ha sido parte de las expresiones populares, contemporáneas, es contemporáneas de todos los pueblos en todo el mundo. Por lo tanto, no hace impacto, es parte de, y nosotros no las reconocemos. Es parte como movimiento intrínseco. Dices, y como una expresión del ser humano. Ok. Otro de los caminos que ha recorrido Byron Paredes es el de la actuación. Lo vi en un proyecto de Patricia Andrade, en la película que él filmó. ¿Cómo se llamaba? Black Mama. Black Mama. ¿Tú eras qué personaje? Yo era el I Don't Dance. Soy el I Don't Dance, porque es esa película, ahora es cuando veo que más la están viendo. Ajá. Parece que se ha puesto de moda. Sí. ¿Qué representó eso para ti? Entonces, ese fue todo un proceso, pues con el Pato ese proyecto empezó como un proyecto de escénico. O sea, se puso en escena, empezamos como bailarines haciendo una obra de danza teatro en el teatro del 8:30. Y eso después se pasó a video y de paseo se transformó en una película. Fue un proyecto de 4 años, fue un proyecto larguísimo, bastante. Y por ese proceso pasaron varios artistas. Creo que el único que aguantó así todo el proceso fui yo, porque pasaron varios bailarines en los personajes, varios actores. Y yo, desde que comencé hasta el final, me quedé. Me parece que ese proceso fue súper importante en lo que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque ese es un antes y un después de lo que yo puedo considerar las artes escénicas estáticas y los escenarios estáticos o lo que conocemos nosotros como escenarios estables, como esto. Pues considero que las artes escénicas de muchos años atrás, incluyendo ese año cuando yo estuve en el Black Mama, el arte ya entró en otro escenario. Ya entró en los nuevos escenarios, en los escenarios virtuales. Y si nosotros no reconocemos que esos escenarios virtuales existen, entonces no estamos entendiendo nada. Tenían otras formas de manifestación, la danza contemporánea, y otras formas de registrarse y de expresarse. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un coreógrafo hoy en día? Desafíos. Creo que el mayor desafío es reconocerse uno mismo y enfrentarse a uno mismo frente a lo que llamamos adversidad. En esta sociedad, en esta cultura ecuatoriana, se le ha acostumbrado o se le sigue acostumbrando al bailarín, al coreógrafo, que dependa de algo o alguien para poder ser o hacer arte. Y no es así. El arte por siempre ha sido resistente, resiliente y ha sido contestatario, y así es como debe ser. Por lo tanto, el artista debe ser gestor, promotor, ¿no es cierto? Y promocionador de su propio trabajo, ¿no es cierto? Sí se produce, pero ahora promociona la cosa, es el tema. Entonces nosotros nos formamos como artistas, pero no nos formamos para vender nuestro arte, y ahí está un poco la dificultad. Pero creo que es una dificultad hoy en día absolutamente loable, absolutamente reconstruible, porque los bailarines y los coreógrafos sí debemos aprender a autosubvencionarnos para poder existir. Si dependemos de que el papá Estado nos dé o que la empresa no sé cómo nos dé, no vamos a hacer arte. Sí, esto lo dices como gestor, bailarín y coreógrafo, artista independiente desde hace muchos años, que está vivo y produciendo todavía. Lo mismo hacemos acá en el Confederación Independiente. Es independiente. Lo he hecho siempre. Siempre, desde hace 40 años. ¿Qué piensas del Frente de Danza Independiente? Chuta, yo no pienso. Yo lo que puedo decir es generar un respeto absoluto, total. O sea, mal podría yo emitir un criterio que no podía ser interpretado ni calificado de una manera absolutamente positiva. Yo lo único que puedo decir
es mi respeto a una gestión, producción de la gente que se mantiene hasta ahora. Porque en el proceso ha habido muchos, pero el tema no es llegar, el tema es quedarse, seguir y avanzar. Porque en este proceso ha habido mucha gente seguramente, pero ¿cuántos se quedaron y cuántos sostienen un proceso como este? A esas personas hay que reconocer y admirar. Porque hoy en día, como tú mismo me preguntas, hacer gestión y hacer arte en este país, wow. Y personas como tú, personas como seguramente Wilson y las personas que están con ustedes, son las que sostienen y son las que deben ser reconocidas. Mira, ahora te veo haciendo un proyecto como este, yo jamás me podía imaginar. Tú eras más, yo te veía como más clásico, más a ti, entrado en el arte, en la intelectualidad, te considero un hombre del arte respetable. Y ahora mira, haciendo también, entrando en las redes sociales y haciendo entrevistas para esto, qué bacán, ¿no? Qué chévere. ¿Cómo cambia las cosas? Hay que reinventarse, hay Sí, que reinventarse y para eso están las redes sociales y para eso está la tecnología que nos permite hacerlo. así mismo es. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Sabes, Terry, que este proceso, justamente por lo que te acabo de decir, para poder bailar he tenido que reinventarme otras cosas para poder generar recursos y poder seguir haciendo lo otro. Yo hago fotografía, hago video y estoy incursionando en el cine también. Hago producciones. Perdón que te corte. Desde hace mucho tiempo estábamos hablando sobre tu proyecto como director de cine. Sí. Y me contaste un día que todo el material que tú tenías, que habías filmado en locaciones en el Ecuador y también en Europa, en Portugal, se te perdió porque se robaron tu computadora. Todo en la Casa de la Cultura. En el pabellón. En el pabellón se llevaron todo. ¿Qué proyecto estabas gestando ahí? ¿Era una película? Era una película que contaba la historia casi de 20 años. ¿De tu historia? De todos. ¿Esto era ficción o...? Era como un documental ficción. ¿Ya? Era como un documental ficción porque yo había grabado años de festivales, viajes, entrevistas. ¿Tenías todo ese material allí? Y ahí se fue. Entonces, claro, se me costó todo, la mitad de mi vida se fue ahí. Y esa era como mi proyecto, ese era el proyecto de mi vida, y me lo estaba tomando tranquilamente para ir procesando, y yo estaba seguro que en un momento dado iba a llegar la posibilidad de tener los recursos técnicos económicos para hacerlo como yo quería. Pero no, se me llevaron la computadora, se llevaron todo. De la oficina del pabellón, yo estaba trabajando en el pabellón de las artes. Ya. Entonces ahí, bueno, con esta pérdida lamentable, no se te agotaron ni se te apagaron las ganas de seguir. No, para nada. No se me apaga nada. ¿Qué estás ahorita? Estoy haciendo un proyecto hace 4 años también que se llama El Encierro de María. No, en la pandemia nos encerraron, pero nosotros no nos encerramos. Yo convoqué unos bailarines de Manaví y nos venimos y nos encerramos en mi pueblo, en la montaña. Yo vivo en la montaña, en el Hinaló, en una casita en el campo. Tengo que conocer esa casita, no me has invitado. En la mitad, siempre te invito, Terry, vos no, perdóname, Terry. Perdóname, Terry. Ok, muy criado, Terry. No he podido ir porque es muy lejos, pero uno de estos días vamos. Entonces ahí nos encerramos en la época de pandemia y grabamos todo lo que hacíamos, igual. ¿Estuviste encerrado desde marzo hasta junio? Un año. ¿Estuvieron encerrados todos ahí? Sí. Íbamos y veníamos y nos escapábamos. Es toda una historia, cómo nos escapábamos y todo. Esa historia merita otra entrevista. Es toda una historia, es bonito. Entonces ahora lo que estoy haciendo es procesando este material y buscando la posibilidad técnico-económica para poder sacarlo. Y me estoy tomando el tiempo, así de día a día, vamos ahí como juntando y dándole forma a este proyecto. También doy clases, tengo un temazcal en mi casa, hago fotografía, hago diseño fotográfico y diseño audiovisual también. Todo esto a mí me permite seguir estando cerca de la danza para poder seguir creando. En este momento estoy trabajando con Salomé Turcán en el Carchi, en San Gabriel. Con ella estamos montando un nuevo trabajo y estamos llevando también un proceso de danza en San Gabriel. Eso es lo que estoy haciendo. Mi trabajo va dirigido más en Manta y en San Gabriel este rato. Hago poco en Quito. Estás en los polos opuestos. Sí. Ahora este rato me voy para Manta y cargo mi mochilita. Como maestro, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cómo enfocas una clase para tus estudiantes? ¿Cuál es tu pedagogía? O sea, una cosa que yo le decía a la Gaby es que yo veo, esto no es una crítica, ¿no? Esto es una reflexión para mí. Yo veo que hoy en día bailarines aprenden a bailar y no se forman técnicamente. Yo tengo clarísimo de que para poder bailar
primero hay que formarse técnicamente. Tienes que trabajar el cuerpo de... Como en toda profesión, en todo oficio, hay que aprender a escribir, a leer y escribir para poder hacer. Y esa es una de las grandes falencias que tenemos en nuestro país. No porque yo bailo ya soy un bailarín profesional, y eso está muy mal. No, está mal enfocado en la pedagogía. Exactamente, no porque yo voy y me tomo unas 2, 3 clases, yo ya me monto mi grupo y hago. Por ahí es donde no estamos bien, ¿no? Entonces yo creo y considero, y siempre a la manera clásica y antigua, pues yo empiezo desde el principio, enseñando primero antes que bailar, adestrando el cuerpo, la técnica, y después será de bailar. Eso te... Ajá, y no me contestaste el proyecto en el cual estás trabajando ahorita. Eso te dije, te conté que estaba en el encierro de María la película, te conté que estoy en San Gabriel haciendo un montaje con la bailarina y coreógrafa Gabriela Tulcán en San Gabriel. Ella tiene un centro cultural que se llama Altair y tienen un proceso de danza ahí. Yo estoy trabajando en ese proceso, me han tenido la gentileza de invitar a formar técnicamente esos bailarines. Es un grupo que hay bastante allá, pero ahora estamos como rehaciendo y entrando en esto. ¿Este grupo allá en San Gabriel era de danza folclórica? No, de danza contemporánea. Hacen ballet clásico, han pasado muchos maestros, están ahí, ¿no? Pero no ha habido la posibilidad real de hacer un proceso. Un proceso. Entonces yo llamo el mismo proceso que tienes en Manta. El mismo proceso que tengo. Lo estás desarrollando ya. Ajá. Bien. Byron, si tuvieras que hacer una pregunta al público que te va a mirar en esta entrevista, ¿cuál sería? ¿Usted ha visto danza contemporánea en este país? ¿Qué ha visto? ¿A quién ha visto? ¿Y qué nos puede decir de eso? O de esas personas que ha visto bailar. Byron, te agradezco por estar aquí en este proyecto del Frente de Danza Independiente. Se llama Qué Buena Pregunta. Nos quedamos con esa inquietud de Byron Paredes y queda pendiente ir a tu casa. No le quedan, no va. Muchas gracias. Gracias, Teresito, qué lindo. Gracias a ti. Gracias, hermanito, qué bueno.